Las tensiones de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el terrorismo mundial, la existencia del SIDA y otras grandes tragedias marcaron la década de los 80. Pero también fue una época de grandes avances y descubrimientos como el primer PC o el Internet. Además, fue la década donde brillaron artistas como el rey del pop, Michael Jackson, y a nivel regional se puso a fin a las dictaduras en varios países de Latinoamérica. Sin más relleno, presento el iceberg de la década de los 80. La Copa Jules Rimet fue el primer trofeo que tenían los ganadores de los mundiales de fútbol. En 1970 en México, Brasil se lo quedó por haberlo ganado en 3 oportunidades. Sin embargo, en 1983 fue robado el edificio de la Confederación Brasileña por una cuadrilla de ladrones bajo el mando de un gobierno. Este hecho ocurrió porque la urna de la copa estaba totalmente pegada a una pared con cinta aislante, dejando así la copa vulnerable ante los argentinos. Lamentablemente el trofeo no fue fundido al instante, dejando la responsabilidad a la Federación Brasileña de recrear una réplica de la copa. Semanario Insólito fue un programa de televisión argentino y el primer noticiero humorístico de tal país, asimismo de toda Latinoamérica. En un contexto de un país que gobernó totalitariamente desde el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, el programa pretendía construir una reflexibilidad mediante la ironía a puntos como la sociedad, la política, la cultura, la farándula y un gran etcétera de puntos reflexivos. Ese programa sería precursor de muchos otros programas con la misma temática. InTV fue un canal dedicado a videos musicales, lo que supuso un nuevo concepto para la televisión. Gracias a este formato los espectadores podían ver y ponerle cara a los artistas musicales. La creación de InTV propuso una gran revolución entre la industria musical, donde no solo se dio un gran impulso a la música, sino que propuso la popularidad de muchos artistas. Así como la industria musical tuvo una gran revolución por InTV, la NES lo supuso para los videojuegos. La producción de la videoconsola a base de cartuchos incluyó una gran revolución en Japón y en el mundo. Juegos como Mario Bros, Legend of Zelda y Donkey Kong supusieron el éxito de la consola. La World Wide Web es un medio global de información en el que los usuarios pueden leer y escribir a través de computadoras conectadas a Internet. La intención de la creación de esto fue para permitir a los físicos compartir datos, noticias y documentación. Esto también supuso cambio dentro de todo el mundo. En los años 80, la NES Steam Willaxen clonaba las primeras ovejas con material genético de células embrionarias. Las novedades que aportaron Kate Comber e Ian Wilmut, los padres de Dolly, fue conseguir la primera clonación de un mamífero con ADN de una célula adulta, en concreto de la glándula mamaria. Eso supuso un gran avance para la ciencia. Desde un primer momento, Thriller fue emitido por la cadena MTV. Fundada poco antes, incluso llegó a ser emitido 2 veces por hora, algo que fue notable teniendo en cuenta su larga duración. El video ganó el premio a la mejor coreografía de la ceremonia inaugural de los premios MTV y alcanzó un éxito inusual, relanzando comercialmente el álbum Thriller, que llevaba un año en el mercado, con ventas superiores a las esperadas. Según un artículo de Rolling Stone, un hombre llamado Darío grabó la canción en un programa radiofónico llamado Música para Jóvenes, que sonó en la emisora de radio pública alemana NDR en 1984. Supuestamente, Darío grabó la canción en una cinta llamada Cassette número 4, junto con canciones de Ecstasy y The Cure. Hay algunas pruebas que dicen que pudo ser el año en el que se grabó con más anterioridad, como por ejemplo la cubierta de cinta de Technics, que probablemente se usase como base en la que grabar la canción encima, la cual también se fabricó en 1984. En el momento de realizar la grabación para tener la canción limpia, Darius decidió no incluir la voz de los presentadores,
por lo que no se puede saber a qué fecha pertenece, ni el nombre de la canción ni el grupo musical. La canción suena así. El 9 de noviembre de 1989, la población alemana de manera pacífica, sin derramar sangre o disparar un arma de fuego, derriba el muro de Berlín, que dividió por casi 3 décadas la capital alemana, conllevando a la reunificación alemana y simbolizando con ello el fin de la Guerra Fría y la construcción de un nuevo orden mundial de consecuencias insospechadas. Durante los últimos años de la década de 1970 y comienzos de 1980 en los Estados Unidos, los casos de niños desaparecidos atrajeron una gran atención en los medios de comunicación. Entre ellos los principales fueron la desaparición de Ethan Paz en 1979 y el secuestro y asesinato de Alan Walsh en 1981, cuya historia se contó en la película para la televisión de 1983 Adam. Estos informes se convirtieron en un tipo de pánico moral llamado peligro extraño, y en 1984 se fundó el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Tras esto, en diciembre de 1984 y enero de 1985, el Consejo Nacional de Seguridad Infantil, sin fines de lucro, inició un programa nacional llamado Programa de Cartones de Leche para Niños Desaparecidos en los Estados Unidos, lo cual fue hecho para colocar fotografías de niños desaparecidos en cartones de leche. En marzo de 1985, 700 de las 1.600 lecherías independientes de los Estados Unidos habían adoptado práctica de publicar fotografías de niños desaparecidos en cartones de leche. Esta historia es sumamente curiosa. El 23 de octubre de 1988, autoridades sanitarias francesas autorizaron la comercialización de la RU-486, que ya con anterioridad había comenzado a utilizarse en China. Sin embargo, su uso dio origen a una serie de protestas públicas, por lo que el día siguiente de su aprobación los laboratorios de Russo-Lukov le retiraron del mercado. Pero el 29 de octubre de ese mismo año, es decir 6 días después, el gobierno francés ordenó a Russo-Lukov que siguiera fabricando la RU-486, ya que era propietario del 36,25% de las acciones de esta firma farmacéutica. En 1991 fue aprobada su utilización en el Reino Unido y en 1992 en Suecia. Después de una gran sequía entre 1983 y 1985 en la región árida del norte de Etiopía, en la cual se produjo lo que se denominó en ese entonces el infierno de la tierra, la falta de alimentos y la poca agua que había provocaron una muerte masiva de la población por culpa del hambre que reinaba. La cadena de televisión BBC mostró al mundo lo que ocurría. Esto impulsó al músico y actor Bob Geldof a viajar a conocer sobre el terreno lo que estaba pasando en África, y posteriormente a crear la fundación Band Aid Trust, encargada de manejar y distribuir toda la ayuda que se lograra recaudar gracias a los 2 conciertos. La idea original de ser un concierto benéfico para ayudar a las víctimas y de recaudar fondos para Etiopía era el vocalista de Culture Club Boy George y del baterista de la misma banda John Moss, los cuales anteriormente habían ayudado a Geldof. Para lograr la atención del mundo, Geldof y su amigo Mick Jur, cofundador de la fundación y cantante de Ultravox, lograron comunicarse con la mayoría de los grandes y reconocidos artistas europeos de la época que, sin problema en participar, se hicieron presentes de manera voluntaria. El accidente del transbordador espacial Challenger se produjo el martes 28 de enero de 1986 cuando el transbordador espacial Challenger se desintegró 73 segundos tras el lanzamiento, provocando la muerte de los 7 miembros de la tripulación. La nave se desintegró sobre el Océano Atlántico, frente a la costa del centro de Florida. La desintegración del vehículo comenzó después de una junta tórica de su cohete acelerador sólido, mejor conocido como SRB derecho, ya que este falló durante el despegue. El fallo de la junta causó la apertura de una brecha, permitiendo que el gas caliente presurizado del interior del motor del cohete sólido
salía al exterior y contactaba con la estructura adyacente de conexión con el SRB y el tanque externo de combustible. Esto provocó la separación de la conexión posterior de SRB derecho y el fallo estructural del depósito externo. Las fuerzas aerodinámicas destruyeron rápidamente al orbitador. Valdés tenía una adicción fuerte al tabaco y solía fumar incluso durante la filmación de los diferentes programas de Chespirito, lo que le causó cáncer de estómago, que le fue detectado a inicios de los años 80. Se dice que Emilio Azcarra Milmo, presidente de Televisa, había prohibido a todo el personal fumar dentro de las instalaciones, pero se lo permitió a Valdés debido a su estrecha amistad. Alrededor de 1985 fue sometido a una cirugía del estómago para reducirlo a la tercera parte. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El cáncer había hecho metástasis en su médula espinal. Por ese motivo, médicamente fue desahuciado y recibió solo ciertos cuidados paliativos en los siguientes 3 años de su vida. El terremoto de 1985 fue un sismo registrado el domingo 3 de marzo de 1985. Su epicentro se localizó en la costa central de la región Valparaíso, Chile. Se produjo como parte de la sismicidad normal de la zona de subducción chilena, como sismo generado por la falla inversa interplaca, en el contacto de la Nazca con Sudamérica. Tuvo una magnitud de 8,0 y tuvo alrededor de 178 muertos. Más de 1,5 millones de personas se tomaron de las manos para formar una cadena humana de más de 600 kilómetros de longitud, rozando las 3 repúblicas bálticas. La cadena fue permitida por los partidos comunistas de cada uno de los 3 estados y se organizó cuidadosamente para que no hubiera huecos en los más de 600 kilómetros que separan a Vilma de Tallinn. Por ejemplo, muchos pueblos y ciudades tenían destinados determinadas áreas a cubrir. También se organizó el transporte en autobuses gratuitos para aquellos que no tenían otro medio de transporte. Los manifestantes unieron sus manos durante 15 minutos. La protesta fue completamente pacífica. Aún así, los manifestantes fueron represaliados, en algunos casos de modo físico. De hecho, tanto Erich Honecker desde Alemania del Este como Nicolae Casciu desde Rumania ofrecieron apoyo a la Unión Soviética si se decidía utilizar la fuerza para impedir la manifestación. La cadena humana simbolizó la solidaridad entre los 3 países bálticos en la lucha por una mayor autonomía y una eventual independencia de dichos territorios. Ayudó a establecer la idea de las 3 repúblicas hermanas y promovió la cooperación entre ellas desde ese día. Por ejemplo, posteriormente algunos políticos sugirieron la idea de presentar conjuntamente una candidatura para organizar unos Juegos Olímpicos de verano entre las 3 repúblicas. Por otro lado, la protesta embosó las líneas maestras de las futuras manifestaciones, masivas y pacíficas. Finalmente, ayudó a atraer a las protestas a aquellos que aún eran escépticos o temían las persecuciones soviéticas. Los restos del Titanic fueron localizados el 1 de septiembre de 1985 por una expedición franco-estadounidense dirigida por Jean-Louis Michel. Los restos del naufragio fueron localizados a una profundidad de 4.000 metros. Se utilizó el equipo sumergible Argo, que iba provisto de cámaras sensibles a la oscuridad. Una vez explorado preliminarmente, se descubrió que el Titanic no se estaba entero, sino que se estaba dividido en 2 secciones, lo que sugirió que se partió en el momento de hundirse. Curiosamente, pocos sobrevivientes, incluido el joven Jack Tyer, recuerdan este suceso. Según los propios dibujos de la época aparecidos en la prensa, el barco se hundió aparentemente en una pieza con la popa al aire. El 25 de julio de 1984, la cosmonauta soviética Svetlana Savitskaya pasó a la historia de convertirse en la primera mujer que logró dar un paseo por el espacio exterior, un hecho sumamente histórico para el contexto del iceberg. El escándalo Irán-Contra, también conocido como Irán-Gate, es un acontecimiento político ocurrido entre 1985 y 1986, en el cual altos cargos del gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración del presidente Ronald Reagan, facilitaron la venta de armas a Irán, país contra el cual pesaba un embargo armamentístico decretado por los propios Estados Unidos, así como la utilización del narcotráfico para financiar a los grupos armados creados y organizados por los propios Estados Unidos, para derrotar mediante acciones armadas al gobierno nicaragüense surgido de la revolución sandinista, tras el triunfo de esta en 19 de julio de 1979. Es decir, los conocidos como Contras o de forma general, para todos ellos, la Contra.
Ambas operaciones, la venta de armas y la financiación de la contra, estaban prohibidas por el Senado estadounidense. La operación de venta de armas a Irán produjo más de 47 millones de dólares, dinero que fue gestionado por Oliver North mediante un entramado de cuentas bancarias en Suiza y fue utilizado principalmente para la financiación de la lucha contra el gobierno sandinista de Nicaragua y apoyo a la contra. El 8 de diciembre de 1980, poco después de que Lennon y Ono volvieran a Dakota, el apartamento de Nueva York donde vivían, Mark David Chapman, al entrar al edificio, disparó contra Lennon por espalda 5 veces, de las cuales impactaron 4 en la espalda y el hombro izquierdo. Lennon fue llevado a la sala de emergencia del cercano hospital Roosevelt y fue declarado muerto. Una triste e inesperada muerte, la de John Lennon. La huelga minera en Reino Unido de 1984 a 1985 fue una huelga masiva de los mineros británicos que paralizó en gran medida la industria del carbón de ese país entre 1984 y 1985. Fue un momento decisivo en el desarrollo posterior de las relaciones laborales en Gran Bretaña, pues la derrota final de los huelguistas supuso un debilitamiento significativo del movimiento sindical británico. También fue visto como una importante victoria política de la entonces primera ministra del país y líder del Partido Conservador, Margaret Thatcher. La huelga a su vez se convirtió en una lucha simbólica entre fuerzas largamente enfrentadas, ya que el Sindicato Nacional de Mineros era uno de los sindicatos más poderosos del país, y que había conseguido, entre otros, derribar al gobierno conservador de Edward Heath durante la huelga de 1974. El intento de asesinato contra el Papa Juan Pablo II tuvo lugar el miércoles 13 de mayo de 1981, en la plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano. Mehmet Ali Akka disparó contra el Papa 4 veces mientras estaba en la plaza. A causa de los graves disparos, el Papa perdió bastante sangre y tuvo que ser hospitalizado. Akka fue apresado e inmediatamente sentenciado a cadena perpetua por un juzgado italiano. Posteriormente, el Papa perdonó a Akka por haber intentado asesinarlo. El presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi otorgó el indulto a Akka a petición del Papa, tras lo cual fue deportado en Turquía en junio del 2000. La primera camada de ratones transgénicos fue lograda en 1982 por dos grupos de investigadores norteamericanos, Brinster y Parmiter. Se obtuvieron ratones gigantes mediante inyección del gen de la hormona de crecimiento de la rata en óvulos recién fecundados. Este tipo de manipulación genética ya se había hecho en levaduras y bacterias. De los cerca de 4 millones de animales de experimentación que se sacrifican anualmente en el mundo, se calcula que el 50% de ellos ya habían sido modificados genéticamente en función de lograr especificidad investigativa en enfermedades como cáncer, Alzheimer y Parkinson. El SIDA fue reconocido por primera vez por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos en 1981. Y su causa, la infección por el VIH, se identificó a principios de dicha década. Hasta 1984 se sostuvieron distintas teorías sobre la posible causa del SIDA. La teoría con más apoyo planteaba que el SIDA era una enfermedad básicamente epidemiológica. En 1983, un grupo de 9 hombres homosexuales con SIDA de Los Ángeles, que habían tenido parejas sexuales en común, incluyendo a otro hombre en Nueva York que mantuvo relaciones sexuales con 3 de ellos, sirvieron como base para establecer un patrón de contagio típico de las enfermedades infecciosas. Otras teorías sugieren que el SIDA surgió a causa del excesivo uso de drogas y de la alta actividad sexual con diferentes parejas. También se planteó que la inoculación del semen en el recto durante la práctica del sexo anal, combinado con el uso de hidratantes como nitrito llamado poppers, producía supresión del sistema inmunológico. Pocos especialistas tomaron en serio esas teorías, aunque algunas personas todavía las promueven y niegan que el SIDA sea producto de la infección del VIH. Su muerte tuvo lugar el 3 de diciembre de 1989. Murió en un accidente de tráfico. En la M30 de Madrid, Fernando Martín había muerto. Tras conocerse la noticia, el deporte y el baloncesto español se tiñeron en luto. El jugador madrileño se incorporó a la M30 en la gran velocidad, perdió el control de su Lancia Tema, cruzó varios carriles e impactó contra otro coche, un Opel Kadett, tras saltar la mediana. Su ocupante, Ricardo Delgado, resultó gravemente herido pero pudo salvarse. Fernando Martín
Por otro lado, fue llevado al hospital Ramón y Cajal, pero murió ante el traslado. Augusto Pinochet sufrió un ataque armado mientras regresaba de un fin de semana de descanso en su residencia de Melocotón. El ataque fue llevado a cabo por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, mejor conocido como FPMR, Organización Armada Marxista-Leninista. El atentado terminó con 5 muertos y 11 heridos. Sin embargo, el FPMR no logró su objetivo y Augusto Pinochet se mantuvo con vida. Jarvik empezó tempranamente a trabajar con órganos artificiales. Experto en biomateriales, diseñó un corazón artificial mecánico, conocido como Jarvik 7, que fue implantado por primera vez en un paciente en 1982. La invasión estadounidense de Panamá de 1989, denominada en código militar Operación Causa Justa, fue una acción militar del ejército de los Estados Unidos llevada a cabo entre el 20 de diciembre de 1989 y el 3 de enero de 1990. Se realizó ante la administración del presidente de Estados Unidos George Bush, en Panamá y Colón. El 15 de diciembre de 1989, Panamá, bajo la dictadura del general Manuel Noriega, se declaró en estado de guerra contra Estados Unidos. Diversas fuentes indican que la invasión se dio en violación del Tratado Constitutivo de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. El 29 de diciembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas condenaba la intervención como una flagrante violación del derecho internacional, con 75 votos a favor, 20 contra y 40 abstenciones. La acción militar estadounidense tenía como propósito desmantelar las fuerzas de defensa de Panamá y capturar a Noriega, dictador militar de ese país desde 1983, quien además era un antiguo colaborador de la Agencia Central de Inteligencia, mejor conocido como CIA, y era requerido por la justicia estadounidense por los delitos de extorsión y narcotráfico. Como resultado del ataque se destruyó gran parte del barrio popular El Chorrillo, y también fueron afectados otros importantes sectores de la ciudad de Panamá y la ciudad de Colón. Además se producía un número indeterminado de muertos civiles y militares. Existen diversos informes que indican que se cometieron varios crímenes de guerra. El atentado de la Plaza de la República Dominicana fue un ataque con coche bomba llevado a cabo el 14 de julio de 1986 en Madrid por el Comando España de la organización terrorista ETA Militar. Murieron 12 personas, todas ellas agentes de la Guardia Civil que estudiaban en la escuela de tráfico, y resultaron heridas 60. La lista de ratas posteriormente condenados por su participación en el atentado incluía importantes miembros de la banda, como Antonio Troitiño e Iñaki de Juana de Chaos. Un helicóptero sin luces había chocado aparentemente contra una pequeña duna, de poco más o menos de 20 metros de altura. Sucedió cerca del Gur Marrakesh, cuando Sabine estaba intentando reagrupar la caravana de Dakar. Desperdigada por una tormenta de arena, al anochecer intentaban orientarse siguiendo las luces de los coches que estaban en la pista. En el aparato, además de Thierry, viajaba el cantante Daniel Balavoine, que tras correr un Dakar aprovechaba la prueba para diversas acciones humanitarias. Aquella noche lamentablemente murió Sabine. El Caracazo es el nombre de una serie de fuertes protestas, disturbios y saqueos en Venezuela, que comenzaron el 27 de febrero de 1989 en Guarenas. Se extendieron hasta Caracas y finalizaron el 8 de marzo del mismo año. Las protestas y tumultos se iniciaron principalmente en respuesta a las medidas económicas anunciadas durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, las cuales incluían un incremento de gasolina y el coste del transporte urbano. El nombre del suceso proviene de Caracas, la ciudad donde acontecieron gran parte de los hechos. El saldo de muertes empezó el 27 de febrero cuando fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana, Fuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia Nacional se aliaron en las calles a controlar la situación. Aunque las cifras oficiales reportan 276 muertos y heridos, algunos reportes extraoficiales hablan de más de 3.000 fallecidos. Hasta en ese momento Venezuela había sido uno de los países más estables de Hispanoamérica. La Operación del Dorado Cañón hace referencia a la acción militar realizada por Estados Unidos sobre Libia, compuesta por el conjunto de ataques aéreos contra el país africano ocurridos el 15 de abril de 1986 por la Fuerza Aérea, la Armada y la Infantería de Marina estadounidenses. La operación
Se llevó a cabo en respuesta al atentado terrorista contra una discoteca de Berlín Occidental, 10 días antes. Libia alegó que sufrió bajas civiles y militares, incluyendo la cifra de unas 100 personas, entre ellos una hija adoptiva de su principal dirigente, Muammar al-Gaddafi. Se conoce como la tragedia de Hillsborough. El suceso ocurrió el 15 de abril de 1989 en el estadio de Hillsborough, en Sheffield, Inglaterra, en que fallecieron 97 personas aplastadas contra las vallas del estadio a causa de una avalancha. El suceso tuvo lugar durante el partido del fútbol entre el Liverpool y el Forest, correspondiente a las semifinales de la Copa de Inglaterra. La matanza de Bolonia tuvo lugar el sábado 2 de agosto de 1980. Se trata del acto terrorista más grave que haya sufrido Italia tras la Segunda Guerra Mundial, en el que murieron 85 personas y más de 200 resultaron heridas. La organización terrorista de extrema derecha Nuclear Armati Revolutionary reivindicó el atentado. A las 10:25 explotó en la sala de espera de la estación de trenes de esta ciudad un artefacto colocado en una maleta abandonada. La detonación producida por un TNT y T4 subió alrededor de varios kilómetros y destruyó gran parte de la estación, invirtiendo de lleno contra el tren Ancona-Chiasso, estacionado en el primer andén. Aquel día la estación estaba llena de turistas y de personas que iniciaban sus vacaciones o volvían de ellas. Al no ser suficientes las ambulancias para transportar a los heridos a los hospitales de la ciudad, se empleaban también autobuses y taxis. El atentado de Hypercar fue perpetrado por la organización terrorista ETA el 19 de junio de 1987 en la ciudad de Barcelona, en España, y consistió en la colocación de un potente explosivo en un centro comercial de la empresa Hypercar, ubicado en la avenida Meridiana de dicha ciudad. Fue el mayor atentado de la historia de la banda terrorista de la capital catalana, causando la muerte de 21 personas y heridas a otras 45. ETA explicó en un comunicado posterior que había avisado previamente de la colocación de la banda y que la policía no desalojó el local. El terremoto de San Salvador de 1986 ha sido uno de los sismos más destructivos de la historia de la ciudad de capital de El Salvador. Incluso causó más muertos que los terremotos del 13 de enero y el 13 de febrero de 2001. La cifra de muerte fue de 3.500 a 5.600 y 200.000 damnificados y 20.000 heridos. La Guerra de las Malvinas o conflicto del Atlántico Sur fue un conflicto armado entre la Argentina y el Reino Unido desatado en 1982, en la cual se disputó la soberanía de las Islas Malvinas, Georgia del Sur y de Sandwich del Sur, ubicadas en el Atlántico del Sur. Comenzó en abril con la ocupación del puerto Stanley por parte de las tropas argentinas, bajo órdenes de la Junta Militar. Como respuesta, el gobierno británico desplegó una enorme fuerza expedicionaria que al cabo de 10 semanas de batalla desalojó a las fuerzas argentinas. La victoria británica precipitó la caída de la dictadura argentina y el inicio de la recuperación del Estado de Derecho, al tiempo que contribuyó a la reelección del gobierno conservador de Margaret Thatcher en 1983. Ambos países cortaron relaciones diplomáticas hasta 1990. La Organización de las Naciones Unidas continúa considerando los tres archipiélagos con sus aguas circundantes como territorios disputados. Nuevamente Liverpool en una tragedia. La tragedia de Heysel es un suceso acontecido el 29 de mayo de 1985, en el estadio de Heysel de Bruselas, en Bélgica, entre el Liverpool y el Juventus de Turín, en los prolegómenos de la final de la Copa de Europa, en el que fallecieron 39 aficionados, de los que se encontraban 32 italianos, en su mayoría seguidores de la Juventus, 4 belgas y 2 franceses y un británico, a causa de una avalancha de aficionados provocados por un incidente entre los aficionados más radicales del club inglés y un grupo de espectadores, en su mayoría seguidores del equipo italiano. Los sucesos causaron además 600 heridos de diversa consideración. La masacre de Sabra y Shatila tuvo lugar entre los días 15 y 18 de septiembre de 1982 y consistió en una matanza de cientos o miles de refugiados palestinos residentes en los campos de refugiados situados en dichos barrios, en Beirut Oeste. Durante la guerra del Líbano de 1982 fue cometida por la falange libanesa, de origen cristiano y en su mayoría pertenecientes a la iglesia maronita. Y el móvil principal de la masacre fue vengar tanto al asesinato 2 días antes del presidente electo del Líbano, Bashir Gemayel.
43 personas asociadas al Club Alianza Lima de Lima, Perú, murieron trágicamente la noche del martes 8 de diciembre de 1987, cuando el avión en el que regresaban desde la amazónica ciudad de Pucallpa se proyectó a las aguas del Océano Atlántico, a escasos kilómetros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde debía aterrizar. La tragedia aérea marítima que se produjo frente a las costas de la localidad de Chalaca de Ventanilla se llevó de la vida de 16 futbolistas y 5 miembros del cuerpo técnico, encabezado por el entrenador titular Marcos Caledrón. Alrededor de las 9:20 de la mañana, en la hora de India, del 31 de octubre de 1984, Gandhi marchaba para ser entrevistada por el actor británico Peter Ustinov, quien estaba rodando un documental para la televisión irlandesa. Iba caminando por el jardín de su residencia el primer ministro en el número 1 de la calle Safdar-Jung, en Nueva Delhi, hacia la oficina vecina en el número 1 de la calle Akbar. Satwan le disparó 30 balas con su ametralladora Sten después de que ella hubiera caído al suelo. En ese momento ambos arrojaron sus armas al suelo y Bin dijo: "He hecho lo que tenía que hacer, tú haz lo que quieras". En los siguientes minutos, los oficiales de la policía de fronteras Tarsem Singh Yanwal y Ram Saran capturaron y mataron a Vint, mientras que Satwan fue arrestado gravemente herido por otros guardaespaldas, junto a un cómplice que intentaba escapar. Satwan Singh fue ahorcado en 1989 junto al cómplice Kear Singh. Bin era uno de los guardas favoritos de Gandhi, a quien conocía desde hace 10 años. Satwan tenía 22 años en el momento del asesinato y había sido asignado a la guardia de Gandhi solo 5 meses antes de su asesinato. El asesinato de Olof Palme, primer ministro de Suecia, tuvo lugar el viernes 28 de febrero de 1986. Palme fue asesinado mientras volvía caminando del cine a su casa con su mujer Elisabeth Friis por una de las calles principales del centro de Estocolmo. En ese momento la pareja no llevaba guardaespaldas. Un hombre se acercó a ellos y disparó a quemarropa sobre la espalda del primer ministro, que murió a los pocos minutos. La tarde del domingo 24 de mayo de 1981, el avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que transportaba al presidente Jaime Rodolfo Aguilera y un Beechcraft King Jair, que había sido adquirido recientemente para avión presidencial, se estrelló contra el cerro de Huaripungo en la provincia de Loja. Además del presidente, murieron todos los demás pasajeros de la aeronave. Una avioneta de Honey sufrió una pérdida de aceite y Félix, que tenía miedo a volar, decide cambiar de aparato. Poco antes de montar, comenta que el lugar más hermoso para morir. Tras despegar de una Calet, las dos avionetas vuelan casi juntas y poco después, la que pilota Dodgson se estrella en circunstancias extrañas. Con él fallecieron, además de Félix y Dodgson, el camarógrafo de la televisión española Teodoro Roa y el ayudante Alberto Mariano Huescar. La masacre de Gwangju hace referencia al aislamiento popular ocurrido en la ciudad de Gwangju, Corea del Sur, del 18 a 27 de mayo de 1980. La dictadura surcoreana afirmó que habían muerto hasta 165 personas, mientras que las estimaciones no oficiales sugerían que habrían muerto entre 1.000 y 2.000 civiles. Durante ese periodo, los ciudadanos se levantaron contra la dictadura de Chun Doo-hwan y tomaron el control de la ciudad. Durante el transcurso del alzamiento, ciudadanos tomaron armas robadas de estaciones de policías y depósitos militares para oponerse al gobierno, pero fueron finalmente vencidos por el ejército surcoreano. El suceso a veces llamado 5-18, en referencia al día en que comenzó el levantamiento. El lunes 24 de marzo de 1980, por la mañana, estuvo en un retiro organizado por el Opus Dei, un encuentro mensual de amigos sacerdotes dirigidos por el Monseñor Fernando Sáenz Lacalle. En ese día se refrenaron sobre el sacerdocio,
Por la tarde del mismo día, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, fue asesinado mientras celebraba una misa en la capilla del Hospital Divina Providencia en la colonia Miramonte de San Salvador. Un disparo hecho por un francotirador desde un auto con capote de color rojo impactó en su corazón momentos antes de la consagración. Rodríguez Gada murió el 15 de diciembre de 1989, tras una operación militar que incluyó una persecución por tierra y aire cerca de la playa de Cobellas, operación que también acabó con la vida de su hijo Freddy. El miércoles 6 de noviembre de 1985, por un comando de guerrilleros del movimiento 19 de abril, al Palacio de Justicia, ubicado en el costado norte de la Plaza de Bolívar, frente a la sede del Congreso y en la cuadra de la Casa de Narillo, la residencia presidencial. El M-19 mantuvo a cerca de 350 rehenes entre magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia. Dicha incursión fue seguida por la reacción de la Policía Nacional y el Ejército colombiano, rodeando el edificio iniciando una operación de retoma del mismo que se extendió hasta el jueves 7 de noviembre de 1985. El 6 de octubre de 1981 se organizó con el cargo del desfile de la Victoria anual para conmemorar el 8º aniversario de la fuerza egipcia cruzando el canal de Suez en la guerra de Yom Kippur. Tanto Sadat como Hosni Mubarak, su vicepresidente desde 1975, se encontraban protegidos por 4 capas de seguridad y 8 guardaespaldas. Y el desfile debía haber sido seguro debido a las nuevas reglas en la compra de munición impuestas recientemente, cuando aviones Mirage 5 de las Fuerzas Armadas sobrevolaron el desfile para distraer a la multitud. Para los soldados del ejército egipcio y camiones de remolque de artillería desfilaban por la zona. Uno de esos camiones contenía un escuadrón de la muerte, liderado por Khaled al-Islambuli, junto con Abdul Salam, Atatayel y Abbas Hussein. A medida que pasaban al lado de la tribuna donde se encontraba Sadat y Mubarak, Islambuli obligó al conductor a detenerse a punta de pistola. Los asesinos se bajaron del vehículo, con Islambuli a la cabeza, y corrieron hacia Sadat con 3 granadas de mano ocultas bajo su casco. El presidente creyó que se trataba de una parte de espectáculo y se puso de pie para hacer el saludo militar a los soldados, con lo cual Islambuli arrojó las granadas. Solo una de ellas llegó a explotar, pero lo hizo antes de tiempo, y un grupo de asesinos adicionales salieron de la parte trasera del camión y dispararon sus rifles de asaltos AK-47 contra las gradas, agotando sus municiones y luego tratando de huir. Sadat cayó al suelo herido y la gente a su alrededor arrojó sillas en un intento de protegerlos de la lluvia de balas. El ataque duró solo 2 minutos. Aproximadamente 10 personas murieron en el acto o sufrieron heridas fatales, entre ellos Sadat. Fue asesinado en cuanto descendió del avión en el propio aeropuerto internacional de Manila, que actualmente lleva su nombre sin que hasta la fecha se haya podido esclarecer la teoría. Su viuda, Corazón Aquino, fue su heredera política, y luego de una intensificación del rechazo popular al régimen del presidente Marcos, generada tras este asesinato. Finalmente, venció en las elecciones celebradas en 1986, sucediendo al dictador Marcos como presidente. La tragedia de Armero fue un desastre natural producto de la erupción del volcán Nevado de Ruiz el miércoles 13 de noviembre de 1985, que afectó a los departamentos de Caldas y Tolima, Colombia. Tras 79 años de inactividad, la erupción tomó por sorpresa a los poblados cercanos. A pesar de que el gobierno había recibido advertencias por parte de múltiples organismos volcánicos, desde la aparición de los primeros indicios de actividad volcánica en septiembre de 1985. El accidente de Chernobyl fue un accidente nuclear sucedido el 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania, que en ese momento pertenecía a la Unión Soviética, a 2,7 kilómetros de la ciudad de Pripyat,
a 18 kilómetros de la ciudad de Chernobyl y a 17 kilómetros de la frontera de Bielorrusia. Es considerado el peor accidente nuclear de la historia, y junto con el accidente nuclear de Fukushima en Japón en 2011, como el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares. Asimismo, suele ser incluido entre los grandes desastres medioambientales de la historia. Rush tocó su último concierto el jueves 18 de marzo de 1982 en el Knoxville Civil Coliseum. Al día siguiente, la banda se dirigía a un festival de Orlando, Florida. Osbourne recuerda su última conversación con Rush esa noche en el autobús. Hablaban sobre el excesivo consumo de alcohol de Ozzy. La última cosa que Rush le dijo esa noche fue: si sigues así, tú mismo acabarás con tu vida, ¿sabes? Uno de estos días acabará. Después de conducir la mayor parte de la noche, se detuvieron en un área de descanso dotada con un aeropuerto. Una vez allí, Andrew Aycott, conductor del autobús de la banda, decidió llevar a Randy, a su maquilladora de la banda, Rachel Youngblood, a dar un paseo en la aeronave, ya que Andrew contaba con una vieja licencia de avionetas caducadas. Estos sobrevolaron una y otra vez el autobús de la banda hasta que una de sus alas lo golpeó. El toque con el ala causó una desviación de la aeronave hacia una casa que había en el área de descanso, la cual se encendió e hizo parar la vida a los 3 ocupantes de la aeronave, entre ellos Randy. El terremoto de México en 1985 tuvo lugar el jueves 19 de septiembre de dicho año. Inició a las 7:17 con 49 segundos a la hora local y alcanzó una magnitud de 8,1. Ha sido el más significativo y dañino en la historia descrita de los movimientos telúricos de dicho país desde su capital, y superó en intensidad y en daños a registrar en 1957, que hasta entonces había sido el más notable en la ciudad. La réplica acontecida un día después, es decir, la noche del 20 de diciembre, también tuvo gran repercusión para la capital al colapsar estructuras reblandecidas un día antes. La guerra entre Irán e Irak fue un conflicto bélico surgido entre Irán e Irak que comenzó por Irak el 22 de septiembre de 1980 y duró hasta el 20 de agosto de 1988, finalizando este sin un claro vencedor. Sus orígenes se remontan a la larga hostilidad árabe-persa y las tradicionales rivalidades locales. En concreto, Irak pretendía invertir la delimitación de fronteras entre los dos países, establecidas entre los acuerdos del Argel de 1975, para conseguir la anexión de la región de Shatt al-Arab. El asesinato de Luis Carlos Galán se refiere al magnicidio del político colombiano Luis Carlos Galán, líder del nuevo liberalismo. Ocurrió el 18 de agosto de 1989, poco antes de comenzar su discurso en un evento público electoral en el municipio de Suacha, Cundinamarca. El asesinato sería llevado a cabo por narcotraficantes asociados al cartel de Medellín. Los extraditables, liderados por Pablo Escobar y el político liberal del servicio de la mafia Alberto Santofimio. La mafia asesinaría a Galán por su posición en favor de la extradición de narcotraficantes a los Estados Unidos y su lucha frontal que pregonaba contra el narcotráfico. Como trasfondo, Santofimio Botero buscó deshacerse de su contrincante político para las elecciones presidenciales en 1990. El exdirector de DAS, Miguel Maza Márquez, también resultó involucrado en el asesinato y fue condenado por la Corte Suprema de Justicia de Colombia. El 17 de diciembre de 1989, Coscu ordenó al ejército y a la seguridad disparar contra la población civil que se manifestaba en la ciudad de Timisoara. La rebelión se extendió y llegó a Bucarest, donde el 22 de diciembre las Fuerzas Armadas se rebelaron y se unieron a las manifestantes. Ese día, Coscu y su esposa Elena, junto a 2 colaboradores, huyeron de Bucarest en un helicóptero. Llegaron a la residencia de Coscu en Snagov, de donde volvieron a partir del helicóptero, pero aterrizaron cerca de Targoviste, porque las Fuerzas Armadas habían restringido los vuelos en el espacio aéreo de todo el país.
luego de ser recogidos por un médico que los dejó en el camino, alegando problemas mecánicos, y un segundo automovilista a quien Saskew afirmó que dirigía una resistencia contra el golpe de estado. El matrimonio de Saskew fue arrestado por la policía en control de carretera y entregado a los militares insurrectos. El 25 de diciembre, Saskew y su mujer fueron condenados a muerte por un tribunal militar en un juicio de sumarismo, bajo los siguientes cargos: genocidio de 60.000 personas de Timisoara, donde más tarde se descubriría que el Frente de Salvación Nacional había exagerado hasta 600 veces la cifra real de muertos por motivos propagandísticos, y que la mayoría de los cadáveres mostrados en la prensa internacional como testimonio de la masacre habían sido desenterrados de un cementerio para pobres. Daño a la economía nacional, enriquecimiento injustificable, y también se acusó a Saskew de poseer $1.000 millones depositados en cuentas bancarias en el extranjero, aunque nunca se demostró su existencia. También se le acusó de uso de las Fuerzas Armadas en acciones en contra de civiles, ejecutados por su fusilamiento en un cuartel militar de Targoviste. Cuando Saskew era llevado al patíbulo, exclamó lo siguiente: «¡Viva la República Socialista de Rumania! La historia me vengará». Y murió mientras cantaba la Internacional. Luego algunas escenas de esos sucesos fueron transmitidos por televisión rumana para calmar a la población, ya que seguía habiendo combates entre partidarios y opositores a Saskew. En 1990, un miembro de FSN admitió que los Saskew fueron fusilados por 80 soldados y recibieron 120 impactos de bala. Desde la ejecución de los Saskew, la pena de muerte fue abolida en Rumania. En 1989, después de varias semanas de manifestaciones, las tropas chinas entraron en la plaza de Tiananmen el 4 de junio y dispararon contra civiles. Las estimaciones de número de muertos oscilan entre varios cientos y miles. Se ha estimado que hasta 10.000 personas fueron arrestadas durante y después de protestas. El desastre de Bhopal, ocurrido entre el 2 y 3 de diciembre de 1984 en la región de Bhopal, se originó a producirse una fuga al aire libre de isocianato de metilo en una fábrica de plaguicidas, propiedad de un 51% de la compañía estadounidense Union Carbide, parte cuyos activos fueron posteriormente adquiridos por Dow Chemical, y del restante 49% del gobierno de la India, dejando más de 25.000 muertos y 500.000 heridos. Se considera uno de los peores desastres industriales del mundo. Más de 500.000 personas estuvieron expuestas al gas de isocianato de metilo. La sustancia altamente tóxica se abrió camino hacia los pequeños pueblos ubicados cerca de la planta y a sus alrededores. La noche del 30 de abril de 1984, Rodrigo Lara Bonillo fue asesinado por sicarios contratados. Fue acribillado dentro de un automóvil, un Mercedes-Benz W123 blanco placa FD 5883, en la calle 127, al norte de Bogotá. El asesinato ocurrió a manos de Iván Darío Guisado, integrante de la red de los Priscos, un grupo de criminales al servicio del cartel de Medellín. Junko Furuta fue una estudiante japonesa que fue secuestrada, brutalmente torturada, violada y asesinada por 4 estudiantes del mismo colegio en noviembre de 1988 en Japón. Su caso de homicidio se llamó caso de asesinato de joven de secundaria de cemento, debido a que su cuerpo fue descubierto en un bidón relleno de hormigón. El abuso fue perpetrado principalmente por 4 adolescentes: Hiroshi Miyano, Yogura, Shinji Minato y Yasushi Watanabe, durante un periodo de 40 días desde el 25 de noviembre de 1988 hasta el 4 de enero de 1989.